Hoy toca ponerle fin a la primera temporada de otra de nuestras series, Grandes Desconocidos. Y en este caso lo vamos a hacer con Joe Barry Carroll, el pívot con el que vamos a culminar nuestro primer quinteto de jugadores desconocidos. Carroll nació en Pine Bluff, Arkansas, el 24 de julio de 1958. Y su peregrinaje comienza bastante pronto, puesto que a nivel de instituto juega en el East High School de Denver, Colorado. Sus 20 puntos y 12 rebotes por partido en su año senior de instituto y su elección como All-American le hacen ser el objeto de deseo de muchas universidades y entre ellas termina recalando en la Universidad de Purdue. Vamos a analizar a continuación los 4 años que pasa en esta universidad. Un periodo durante el cual tiene 2 entrenadores diferentes. En sus 2 primeros años, su entrenador es Fred Schaus, un prestigioso entrenador que aparte de entrenar a nivel universitario, también fue entrenador y jugador en la NBA en equipos como los New York Knicks y Los Ángeles Lakers. Y en sus 2 últimos años, su entrenador es Lee Rose, un entrenador menos conocido, pero con una larga trayectoria tanto de entrenador principal como de entrenador asistente y con el cual Joe Barry Carroll alcanza la madurez en el baloncesto universitario. El año freshman de Carroll no es especialmente brillante, no llega a los 10 puntos por partido y comparte el puesto de pívot con Tom Scheffler, jugador que llegó a jugar en la NBA en los Portland Trail Blazers, después tuvo una trayectoria en diferentes equipos europeos y a finales de los 80 muchos recordaréis que tuvo un paso brillante por el Gran Canaria. En su segundo año, Carroll se va ya a dobles figuras, más de 15 puntos y 10 rebotes por partido, y comparte el estrellato del equipo con Walter Jordan. Otro jugador que llegó a jugar en la NBA, en los Cleveland Cavaliers, y también lo hizo en España, en el Forum Filatélico. Y también coincide en el equipo con Jerry Sichting, jugador que los fans de los Celtics recordaréis, conoceréis, porque formó parte de aquellos Celtics míticos ganadores de la NBA en la temporada 85-86. Proseguimos nuestro análisis con los 2 últimos años de Joe Barry Carroll en la NCAA, como dijimos antes, con un nuevo entrenador y 2 años en los cuales crece notablemente como jugador. A nivel estrictamente individual, la tercera temporada de Carroll, la 78-79, es la más brillante numéricamente hablando, con unos números de unos 23 puntos, 10 rebotes y 2 tapones por partido. Ya en ese momento, Carroll empezaba a ser seguido por los equipos, por los ojeadores de la NBA. Y curiosamente, en su último año, los números de Carroll se ven ligeramente reducidos, no llega a las dobles figuras, aunque siguen siendo prácticamente idénticos a los de la tercera temporada, y estamos ante un Purdue que en ese cuarto año tan solo contaba con un jugador, aparte de Carroll, que posteriormente llegase a jugar a la NBA. Se trata de Keith Edmondson. Y en ese cuarto año, Purdue, por última vez en su historia, consigue llegar de la mano de Carroll y por supuesto del resto de sus compañeros, aunque después la mayoría no llegasen a tener carreras relevantes, a la final de la NCAA, a la famosa Final Four. Purdue cae en el primer partido de esa Final Four, en lo que podríamos denominar la semifinal, ante una UCLA liderada por Kiki Van de Wyk. Y para poner fin a su periplo universitario en Purdue,
Joe Barry Carroll contribuye con 35 puntos a la victoria de su equipo frente a Iowa, una universidad que no tenía ningún jugador destacable más allá de Bobby Hansen, y por tanto en ese partido que nadie quiere jugar, en el del tercer y cuarto puesto, Purdue se hizo con el tercer puesto de la NCAA en esa temporada 79-80. Y como siempre en este momento vamos a ver los números de Carroll a lo largo de esos 4 años en Purdue. Podéis ver que fue un jugador que progresó a lo largo de sus primeras 3 temporadas hasta afianzarse como un jugador de, poniendo los números redondos, 20-10. Rondando siempre esos 20 puntos, 10 rebotes, punto arriba, punto abajo, rebote arriba, rebote abajo. Y además hablamos de un jugador muy capacitado en lo defensivo para poner tapones y con un buen porcentaje de acierto en el tiro, con buena mano. Es decir, no conseguía esos puntos con muchos fallos, sino que estaba por encima del 50% de acierto. Con todos estos datos sobre la mesa, es lógico que Joe Barry Carroll fuese candidato a número 1 del draft sin ninguna duda. Y en este vídeo que documenta ese draft de 1980 y en el que Frank Layden, ese entrenador, general manager, hombre orquesta de los Utah Jazz en la primera mitad de los 80, pronosticaba cuál iba a ser el desarrollo de ese draft. Y como vais a ver, lo clava en todos los puestos, y no solo eso, sino que también ya era conocido el intercambio que iba a haber, que iba a mandar a Joe Barry Carroll a los Warriors a cambio de Kevin McHale y de Robert Parrish. Un intercambio que siempre marcó, podríamos decir de alguna manera, la carrera de Joe Barry Carroll. Parece evidente que Boston quería un jugador, podríamos decir, más veterano para esa posición. No quería a alguien como Carroll, buscaba más el perfil de Robert Parrish, y además se hicieron al mismo tiempo con Kevin McHale. Ciertamente fue una jugada maestra, más allá de que creo que la calidad, el rendimiento de Carroll está fuera de lo que es esta comparación. No creo que sea pertinente relacionar a Carroll con este intercambio, y merece más bien la pena analizar su carrera sin más. Vamos a comenzar analizando cómo eran los Warriors a los que Joe Barry Carroll llega para disputar la temporada 80-81. Y ciertamente resulta difícil entender cómo un equipo que, como vais a ver, reunía bastantes talentos individuales, no fue capaz de crear una química entre todos esos jugadores para obtener mejores registros. Los dos grandes referentes anotadores de estos Golden State Warriors eran Walt B. Free y Bernard King. Ambos superaron con creces los 20 puntos por partido en esa temporada rookie de Joe Barry Carroll. Además, Bernard King gozaba de buena salud, solo se perdió un partido de temporada regular, y quizás los 17 partidos que no llegó a jugar con los Warriors, Walt B. Free, fuesen el motivo por el cual el equipo no llegó al 50% de victorias y por tanto se quedó fuera de playoffs. Otros jugadores que podemos destacar dentro del roster son Purvis Short, un jugador que antes o después puede que tenga sitio en Grandes Desconocidos, jugador muy relevante en esos primeros años 80, podríamos decir. Y también Larry Smith, un alero algo limitado en el aspecto ofensivo, pero que era un gran reboteador. Quizás el problema, si analizamos los nombres que hemos visto, y podemos incluir también quizás ahí a Carroll, el problema de esos Warriors era el aspecto defensivo. Había muchos jugadores capaces de resolver
jugadas individuales en ataque, pero el equipo en lo defensivo probablemente dejaba mucho que desear. Y aunque la verdad es que sus números en esa temporada rookie son bastante destacables, Carroll se va cerca de los 19 puntos y 10 rebotes por partido, ya deja una sensación de jugador algo blando, algo indolente, y de hecho surgen sus apodos Joe Barely Cares y Just Barely Carroll. Es decir, algo así como a Joe apenas le importa y apenas casi Carroll. Y probablemente esto se deba, entre otras cosas, a que siendo un jugador que superaba los 7 pies, nunca superó los 10 rebotes por partido. Algo que realmente a un pívot de ese tamaño se le debía exigir casi de manera obligatoria. Algo más de 10, 11 rebotes por partido era lo mínimo que un jugador de ese tamaño se esperaba que aportara en aquel entonces. Y de hecho, para ser elegido como rookie del año, incluso un jugador como Larry Smith, compañero de equipo, jugador mucho menos brillante, como acabamos de indicar, fue votado en más ocasiones que un Joe Barely Carroll, que eso sí, por supuesto, entró en el quinteto rookie de esa temporada. Quinteto que, aparte de estos dos jugadores de los Warriors, incluyó a Darrell Griffith, que fue nombrado rookie del año, a Kelvin Ramsey y a Kevin McHale. La segunda temporada de Joe Barely Carroll en la NBA, la 81-82, supone un leve retroceso en sus números, aunque nada serio. Una bajada a lo mejor de un punto en anotación y rebotes, pero que se ve compensada con un mejor rendimiento de la franquicia, que se va a un récord de 45-37 y se quedaron a tan solo un partido de entrar en playoffs. Estamos todavía en una época en la que 6 equipos por conferencia llegaban a playoffs y Golden State se quedó a un partido de las 46 victorias conseguidas por los Phoenix Suns. Pasamos así a la temporada 82-83, que es su mejor temporada a nivel anotador. Se va por encima de los 24 puntos por partido, pero Golden State cae y tiene un rendimiento bastante negativo. Consiguen poco más de 30 victorias, no llevan bien la marcha de Bernard King, y el jugador que podríamos decir que ocupó de alguna manera ese puesto de King en algunos partidos fue el conflictivo, aunque brillante, Michael Ray Richardson. Llegamos así a la temporada 83-84 y los Warriors básicamente con unos ciertos cambios de cara. Ahora los jugadores más destacados eran Purvis Short, que era ahora el líder anotador del equipo, Sleepy Floyd, el propio Joe Barely Carroll y Mickey Johnson. Un ala pivot que era el jugador más veterano del equipo y de hecho el único que superaba la treintena. Con estos mimbres, Golden State una vez más se queda fuera de los playoffs. Carroll está ya en su 4º año. Es un pivot que ofrece una cosa que muy pocos pivots podían ofrecer, esos 20 puntos por partido, en rebotes sin llegar, como hemos dicho antes, a los 10 rebotes por partido. También era relativamente consistente y compensado por los ala pivots del equipo, pero estábamos ante un jugador que ya estaba asociado con un equipo, con una franquicia perdedora. Y en este momento se va a producir una situación realmente creo que única, que un pivot con este nivel, con estas puntuaciones y con esa edad, en ese momento y en esa época, decidiese dar el salto a la liga italiana, creo que es realmente inaudito. Y esa es la etapa que vamos a analizar
a continuación. Los Warriors probablemente en aquella época eran el equipo más duro a la hora de negociar un contrato al alza. Carroll se consideraba merecedor, una vez terminado su contrato como rookie, de un contrato de un sueldo mucho más alto. Ante la negativa de los Warriors, decide dar el salto y marcharse al Olimpia de Milano. Un equipo en el que coincide con leyendas como Mike D'Antoni, Roberto Premier o el legendario, el mítico Dino Meneghin. Y lógicamente la llegada de un jugador de esa estatura, con sus características, sin ningún punto en contra, no venía ni por problemas físicos, ni por problemas disciplinarios, ni por problemas de drogas. Era un jugador perfectamente sano a todos los niveles. Supuso un impacto realmente enorme, tanto a nivel italiano como a nivel europeo. Y gracias a un refuerzo como este, el equipo milanés se proclama campeón de Liga y campeón de Copa Korak. Y para Carroll no fueron ni mucho menos unas vacaciones pagadas. Terminó promediando 25 puntos, más de 11 rebotes, más de 2 tapones por partido y por tanto seguía en plena forma. Tras este paréntesis en tierras italianas, Carroll retorna a la NBA y lo hace como agente libre restringido. Milwaukee le hace una oferta que es del gusto del jugador de Arkansas, pero sorprendentemente Golden State iguala la oferta y Carroll se reincorpora al equipo de la Bahía de San Francisco. En sus 2 siguientes temporadas promedia exactamente 21,2 puntos por partido en cada una de ellas. Y el rebote, todo el aspecto defensivo, sigue siendo ese punto en el que no alcanza lo que se esperaba de él. Su primera temporada tras retornar del baloncesto italiano no es ni más ni menos que otro día más en la oficina. Golden State sigue siendo un equipo perdedor y la verdad es que hay poco relevante que contar. Sin embargo, la temporada 86-87 termina siendo el punto álgido de su carrera. A las órdenes de George Karl y con jugadores que ya habían sido compañeros de equipos de Carroll anteriormente, como Larry Smith, Sleepy Floyd o Purvis Short, acompañados de otros nuevos jugadores como Terry Teagle y Chris Mullin, Golden State llega a los playoffs. El equipo termina la temporada con récord positivo, 42 victorias, 40 derrotas. Joe Barry Carroll es seleccionado por primera y única vez para el All-Star Game y es incluido incluso, aunque quedase en el 15º puesto para las votaciones a jugador más valioso de la temporada. Nos encontramos por tanto con la primera vez en la que Joe Barry Carroll iba a disputar unos playoffs. Y la verdad es que su primera aparición en playoffs no estuvo nada mal. En primera ronda, Golden State se enfrentó a los Utah Jazz. De hecho, esas son las imágenes que están ilustrando los recientes minutos de este comentario. Y nos encontramos ante una ronda de playoffs realmente memorable. Se fue a 5 partidos, hubo incluso una gran tangana de por medio, una tangana ya, digamos que olvidada, pero muy tumultuosa. Y aunque si miramos los números podríamos decir que la estrella de esa serie de playoffs fue Sleepy Floyd, que promedió 20 puntos, 10 asistencias por partido. El jugador más importante, más relevante en el 5º encuentro fue Joe Barry Carroll, que anotó 24 puntos y para callar muchas bocas puso 6 tapones. Además, para dar más valor a esta victoria, se produjo en campo contrario, ya que Utah había terminado la temporada con un récord más positivo
de más victorias que el de los Warriors. Y para un jugador y un equipo acostumbrados a la derrota, al ostracismo, a terminar la temporada siempre tras esos primeros 82 encuentros, no había mejor forma de poner punto final a esa temporada que hacerlo jugando frente al mejor equipo del momento, Los Ángeles Lakers. Un equipo ante el que los Warriors lo único que podían hacer era darlo todo, aun sabiendo que lo más probable es que cayesen derrotados, y personalmente creo que eso fue lo que hicieron. Carroll volvió a tener un gran rendimiento en lo ofensivo. No se puede decir lo mismo en el aspecto reboteador. Sus números en rebotes fueron incluso más bajos de lo que solían ser, pero sinceramente creo que simplemente era lo que podía dar de sí este jugador. Es decir, no todos los jugadores pueden ofrecer gran calidad en todos los aspectos del juego. Y Carroll, dentro de que era un jugador que parece que no amase lo que era el esfuerzo, el baloncesto, no lo digo como crítica, simplemente estoy definiendo la sensación que me da, pues rendía muy notablemente en lo ofensivo, incluso frente a un pívot como Abdul-Jabbar, pero no aportaba, en este caso, por ejemplo, en el aspecto reboteado. La serie se salda con un 4-1 para los Lakers y el partido en el que los Warriors consiguen ganar, el cuarto encuentro, pasa a la historia por los 51 puntos anotados por Sleepy Floyd. De hecho, se le llama The Sleepy Floyd Game, el partido de Sleepy Floyd. En ese mismo encuentro, en esa victoria de los Warriors ante los Lakers, Carroll anotó 23 puntos, pero tan solo capturó 3 rebotes. Y podríamos decir que este punto álgido en la trayectoria de Carroll supone un punto y aparte en su carrera, y a partir de aquí hay muy poco que podamos destacar. El rendimiento de Carroll al inicio de la siguiente temporada es el peor con diferencia en lo que llevaba hasta entonces de carrera, promedios más bajos de lo habitual, porcentaje de acierto en el tiro inferior al 40%, así que Golden State intenta hacer un cambio y se encuentra con otro equipo que tenía un juguete roto del que se quería desprender. Ese juguete roto no era otro que Ralph Sampson, uno de los componentes de las, hacía unos años, imparables Torres Gemelas. Y con las dos partes, los dos equipos interesados en el intercambio, en diciembre, mediados de diciembre del 87, Carroll, junto con Sleepy Floyd, se marcha a los Rockets a cambio de Ralph Sampson. De Sampson ya hablaremos en algún otro vídeo, probablemente dedicado a su figura, pero ya sabéis, su carrera fue a partir de entonces en una pendiente descendente hasta terminar fuera de la NBA. Y en cuanto a nuestro protagonista, en cuanto a Joe Barry Carroll, esa temporada en los Rockets se limitó a ser un repuesto tanto para King Olajuwon como para Jim Peterson en las posiciones de 5 y de 4. Curiosamente, ya cuando los Rockets se hicieron con él, se rumoreaba que iba a ser enviado a los New Jersey Nets. Y eso ocurrió al principio de la siguiente temporada, la 88-89. Su paso por los Nets es similar a su paso por el resto de equipos. Muestra buenas maneras, sobre todo al principio, en su primera temporada, pero en la segunda temporada su rendimiento cae en picado, se va por primera vez por debajo de los 10 puntos por partido y a mitad de temporada entra en un nuevo intercambio. Nos encontramos ya en este momento en la temporada 89-90
Y la verdad es que en esos 30 partidos que Carroll disputa con los Nuggets, su rendimiento es algo mejor que el que había tenido en los Nets, se vuelve a ir por encima de los 10 puntos por partido. Y la verdad es que Denver tampoco era un equipo que tuviese unos pivots realmente poderosos. Andaban por ahí Blair Rasmussen y Danny Chase, y quizás el problema es que Carroll aportase más de lo mismo. Es decir, era otro pivot bueno en lo ofensivo, como Rasmussen sobre todo, pero que no aportaba en el resto de facetas del juego. Y quizás por ello no prosiguió su trayectoria en unos Nuggets que, de no ser así, probablemente hubieran mantenido a Carroll al menos algún año más en el roster. Sin embargo, no es eso lo que ocurre y Carroll comienza la siguiente temporada sin equipo hasta que en enero firma con los Phoenix Suns y juega con ellos el resto de esa temporada 90-91 para terminar retirándose con tan solo 32 años. Llega por tanto el momento de hacer balance de la carrera de Joe Barry Carroll. Vemos que no tuvo aparentemente problemas de lesiones, siempre jugaba cerca de los 80 partidos, no parece que ese fuera un problema en su trayectoria, pero sí esa desgana, esa desidia se aprecia en muchos factores. Por ejemplo, si vemos los rebotes, su mejor temporada en ese aspecto es su temporada rookie, parece que es la única en la que se sentía con la obligación de aportar en ese apartado del juego, y a partir de ahí sus números son muy limitados para un pivot de más de 7 pies. En el resto de apartados, el apartado taponador es aceptable, siempre aportaba en ese aspecto, y en el apartado anotador, si os fijáis, tenemos una línea, digamos, con altibajos, pero una línea ascendente hasta situarse en esos 20 puntos por partido, incluso con ese paso por Italia. Parece que ese paso por Italia no afecta en exceso o no afecta de ninguna manera a su rendimiento. De hecho, a su vuelta de Italia vive su mejor experiencia NBA con la temporada 86-87, pero a partir de ahí su rendimiento cae en picado. También es muy destacable el tiro de campo, es otro aspecto que nos indica lo involucrado que está el jugador, el esfuerzo que hace a nivel entrenamiento, lo bien físicamente que puede estar ese jugador, y como podéis ver estaba capacitado para estar cerca o por encima del 50%, pero llega un momento en el cual su porcentaje de tiro de campo cae hasta incluso el 30, menos del 40%, algo totalmente inaceptable para un jugador interior. Podemos observar también el tiro libre, que vemos que nunca fue un problema para él, siempre por debajo del 80, pero por encima del 70. Aceptable, lógico, hablamos de un jugador, como habéis visto, superdotado, podríamos decir técnicamente, con muy buen movimiento de pies. Habéis visto que se movía muy bien en el poste y probablemente lo que fallaban eran otras cosas. No había ahí un gusto por el baloncesto, no era un jugador que se esforzase, esos eran los principales problemas. Seguimos viendo otras valoraciones y antes de pasar a sus números en playoffs, vemos que en anotación, en su carrera se fue por encima de los 12.000 puntos, lo cual podemos decir que no está nada mal. En cuanto a sus estadísticas en playoffs, ya a lo largo del vídeo ha quedado claro que eran muy limitadas y solo merece la pena destacar los números que tuvo en esa temporada de los Warriors, en la que llegaron a segunda ronda y cayeron ante los Lakers. No obstante, queda claro también que no era un hombre de situaciones, digamos, difíciles.
Vemos que sus números en playoffs son peores que sus números en temporada regular y sobre todo llama la atención esos bajos registros de nuevo en el apartado reboteador. Y hablando de un jugador atípico que parece que nunca quiso ser una estrella, más atípica ha sido su vida tras dejar el baloncesto. Carroll es un hombre muy inteligente, digamos que muy distinto al perfil habitual de jugador NBA y se ha dedicado a multitud de actividades, todas ellas muy lejanas al mundo del baloncesto. Por un lado, Carroll se ha dedicado al mundo del arte y aparte de pintar cuadros y hacer otro tipo de obras de arte, también ha escrito diferentes libros. Además, ya desde los años 90 se dedica a la asesoría financiera y a actividades sin ánimo de lucro a través de diferentes fundaciones. De hecho, aparte del proyecto Innocence, en el que está involucrado en los últimos años, ya en 1986 abrió su primera fundación llamada Broadview Foundation. Y como no podía ser de otra manera, su actividad filantrópica ha recibido diferentes premios a lo largo de los años. Y con esto terminamos la primera temporada de Grandes Desconocidos. Segunda serie a la que damos fin tras terminar nuestra serie de leyendas del básquet. Próximamente volveremos con la segunda temporada de Grandes Desconocidos, si nada lo impide, y esperamos que hayáis disfrutado de todos estos contenidos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en Retrobasket Spain. Como siempre, gracias a todos por vuestra atención.